Una de las armas más poderosas con las que cuentan las feministas y los promotores de la ideología de género es la manipulación del lenguaje. En estas últimas décadas, ambos movimientos han estado empeñados en cambiar el lenguaje para cambiar la sociedad. Por ejemplo, hace apenas unos años nosotros podíamos abordar a un grupo de personas con términos como estudiantes, ciudadanos, queridos lectores, y nadie se sentía mal. Sin embargo, hoy día muchos consideran que este tipo de lenguaje es un instrumento sexista para denigrar a la mujer. Y por eso hay que decir estudiantes, estudiantas, ciudadanos, ciudadanas, los y ahora les. De ahí el esfuerzo de crear una lingüística femenina que ha traído como consecuencia una deconstrucción del lenguaje, cuyo propósito ulterior es deconstruir la personalidad humana. Y el asunto se torna más complejo cuando se trata de palabras como igualdad, equidad, tolerancia, discriminación, por solo citar algunas. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes de que el lenguaje está siendo manipulado para promover una ideología y para acallar a todos los que se oponen a esa ideología. A finales de la década de los 60, el psicoanalista y activista homosexual George Weinberg acuñó el término homofóbico para llevarnos a pensar que todo aquel que se opone a la práctica de la homosexualidad padece de un trastorno psicológico, una especie de fobia que debe ser tratada. Es una fobia neurótica que debe ser tratada terapéuticamente. La manipulación del lenguaje es una de las armas favoritas de las ideologías, como vemos claramente en el uso del término género. Hasta hace relativamente poco tiempo esta palabra era usada en el idioma español para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas formas verbales a las que se les asignaba un género masculino, femenino o neutro. Pero a partir de la década de los 60 y de los 50 comenzó en el mundo anglosajón, tomó más fuerza en los 60. Esta palabra comenzó a referirse, a usarse para referirse a los dos sexos biológicos, masculino y femenino. Y así el término pasó de la gramática a la biología. Sin embargo, todavía en la década de los 50 era generalmente aceptado que el género y el sexo de una persona eran lo mismo. O sea, si tú eres de sexo masculino, ese era tu género también. Pero a partir de la década de los 60, algunos grupos comenzaron a popularizar la idea de que debemos hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir, el sexo con el que nace cada uno, de su dimensión psíquica, es decir, el sexo con el que la persona se identifica o como tú te percibes a ti mismo. Dicen ellos, existe la posibilidad de que una mujer haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre y viceversa. Porque a final de cuentas no es la biología, sino tus sentimientos los que determinan lo que realmente eres, tu identidad. Es así como andando el tiempo surgió lo que hoy conocemos como ideología de género, que plantea la teoría de que nuestro comportamiento como hombres y como mujeres, así como la práctica de nuestra sexualidad, son meras construcciones sociales y culturales que nada tienen que ver con nuestra anatomía. Por supuesto, si tuviéramos más tiempo, veríamos que esto no comenzó en los 60, esto comenzó mucho antes. Pero
como decía esa famosa filósofa Mafalda, argentina, cuando en un parque de repente alguien vio a dos personas besándose públicamente y uno viejito dijo, esto es el acabose. Y Mafalda le dijo, no, este es el continuose del empezóse de ustedes. Porque realmente las ideas tienen consecuencias. Así que esto no comenzó en la década de los 50, esto comenzó mucho antes. Lo que propone la ideología de género es una deconstrucción del ser humano, de la sociedad y de la familia tal como la hemos conocido hasta ahora, provocando una profunda y peligrosa distorsión de la realidad. Ahora, hermanos, si bien es cierto que el lenguaje puede distorsionar la percepción que tenemos de nosotros mismos, el lenguaje no puede cambiar nuestra naturaleza. Y lo que quiero hacer en este tiempo que nos resta es examinar algunos lentes teológicos provistos por Dios en su palabra para que podamos ver la realidad tal como la realidad es. Seguramente muchos de ustedes alguna vez han ido a un oculista y cuando les van a examinar la vista, ¿verdad? Le ponen un lente bien raro y el oculista va sobreponiendo un lente tras otro y te dice, ¿ves mejor? Un poco mejor, y va poniendo un lente hasta que encuentra la gradación de tus espejuelos. Bueno, lo que yo voy a hacer en esta tarde, ven que acabamos de comer. Lo que yo les propongo en esta tarde es ponerles este aparato y les voy a ir sobreponiendo lentes para que nosotros podamos ver cada vez más clara la realidad. Y el primer lente es el lente teológico de la creación. El lente teológico de la creación. Este es el primer punto de referencia que tú y yo necesitamos para discernir nuestra identidad. La Biblia no comienza en Juan 3:16, comienza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este mundo tiene un creador. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Y eso quiere decir, mis hermanos, que hay alguien con A mayúscula que no solo posee plena autoridad sobre nuestras vidas, sino también un conocimiento perfecto de lo que somos como seres humanos. Y hay al menos dos grandes verdades que se nos enseña en el primer capítulo del libro del Génesis acerca de nuestra identidad como personas. La primera gran verdad es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, de manera que podamos tener una comunión significativa con Él. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es esa imagen de Dios en nosotros que define nuestra identidad, es lo que le da valía, significado y propósito a la existencia humana. Nuestro valor, mis hermanos, no depende de nuestros logros. Es algo que nos fue dado por el mero hecho de ser portadores de la imagen de Dios. Lo segundo es que Dios creó a todos los seres humanos poseyendo de dos identidades sexuales, varón y hembra, hombre y mujer, dos seres creados a la imagen de Dios que se complementan entre sí. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. De manera, mis hermanos, que la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar a las mujeres, sino que revelan el diseño original de Dios en la creación del ser humano. Un diseño que, por cierto, dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que era bueno en gran manera. Tanto el hombre como la mujer reflejamos la imagen de Dios y por lo tanto poseemos la misma dignidad. No se confundan en eso.
poseemos el mismo valor, pero el hombre fue creado para funcionar como hombre y la mujer fue creada para funcionar como mujer. Eso está entrelazado en toda nuestra estructura biológica, psíquica y emocional. Como bien señala la cardióloga Paula Johnson, cada célula posee un sexo. Lo que esto significa es que los hombres y las mujeres son diferentes a nivel celular y a nivel molecular. Hermanos, eso no tiene nada que ver con una filosofía de género. Eso tiene que ver con lo que somos en realidad, tal como Dios nos creó. Y es interesante notar que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo apela a este mismo pasaje del Génesis como una realidad histórica. Cuando le preguntaron al Señor acerca del divorcio, Mateo 19, ¿qué respondió Jesús? ¿No habéis leído? Y yo me imagino que cada vez que Jesús le decía eso a los fariseos tenían que ponerse furiosos, porque ellos decían conocer el Antiguo Testamento, pero no lo estaban interpretando correctamente. Y Cristo les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Jesús está partiendo de la premisa de que Génesis 2 no es una leyenda, no es un mito, es un relato fidedigno de lo que ocurrió en la creación. De manera que no podemos ignorar el relato de la creación sin ignorar al mismo Jesucristo. Poseemos por diseño una de estas dos identidades sexuales. Mis hermanos y hermanas, eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo, en todo nuestro cuerpo. Somos diferentes. Y gloria al Señor que es así. Yo no me imagino estar casado con una mujer que sea como yo, hombre, o que piense como un hombre, o que sienta como un hombre. A veces los maridos nos olvidamos de eso, que no estamos casados con un hombre, estamos casados con una mujer. Y somos diferentes. Y es funcionando como hombres y mujeres que glorificamos a Dios al mostrar su imagen multifacética en el complemento perfecto de la masculinidad y la feminidad. Repito, estos no son estereotipos construidos socialmente, es una realidad determinada por el diseño original de Dios. Por eso es que Pablo puede decir a los hermanos en Corinto, portaos varonilmente y esforzaos. Y por si acaso, hombres, portarse varonilmente no es portarse como machos, es portarse varonilmente, es portarse como hombre. Por eso Pablo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, portaos varonilmente, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Existe tal cosa como un comportamiento masculino y un comportamiento femenino que el hombre y la mujer aceptaban con deleite antes de la caída. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 23, que cuando Dios hizo a Eva y la trajo de Adán, él aceptó con sumo gozo a este ser humano, este regalo de un ser humano creado a imagen de Dios, pero que poseía una identidad sexual diferente a la de él. Dijo entonces Adán, y algunos expertos en hebreo dicen que la estructura de estas palabras de Adán son un poema. Así que, hombres, las primeras palabras que Adán pronunció fue un poema dedicado a la mujer. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomada. Y luego Moisés añade en el versículo 25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No existía el sentimiento de vergüenza ni de sus cuerpos ni de su identidad sexual. El hombre en el paraíso se sentía realizado siendo hombre y la mujer se sentía realizada siendo mujer, y ambos se gozaban en el hecho de funcionar como criaturas de Dios, viviendo para su gloria, haciendo su voluntad. El hombre y la mujer hacían un despliegue de la gloria de Dios, de su sabiduría, de su poder creativo, funcionando como hombre y mujer. ¿Y saben qué, mis
Ese es precisamente el foco de ataque de Satanás con la ideología de género. La gloria de Dios, no se pierdan en eso. Detrás de las multinacionales que están tratando de implantar su terrorismo ideológico en países como los nuestros, hay una conspiración cósmica de un alcance mucho mayor. Mis hermanos, este es un ataque diabólico contra la gloria de Dios reflejada en el ser humano, en la masculinidad, la feminidad. ¿Y saben lo triste de esto? Que el feminismo no se ha quedado afuera de las puertas de la iglesia. El feminismo está dentro de la iglesia. Cuando las mujeres quieren asumir roles que Dios no les ha dado. Hay una complementariedad entre los sexos. Una gloria de Dios que brilla en todo su esplendor e intensidad en la faz de Jesucristo. Así que no solo se trata de destruir al hombre y a la mujer creados a la imagen de Dios, no, es de destruir la unidad complementaria entre estos dos sexos que reflejan, aunque en una forma imperfecta, la unión de Cristo y de su iglesia. El hombre y la mujer, por si acaso, representan a Jesús. La mujer en el matrimonio representa a Jesús como aquel que voluntariamente se somete a la autoridad del Padre. El hombre representa a Jesús como aquel que es cabeza de la iglesia. Pero los dos están representando a Jesús. Cuando funcionamos como deberíamos funcionar, y esa gloria es el foco de ataque de este terrorismo ideológico. Lo que nos lleva a nuestro segundo lente teológico, el lente de la caída. Ya vimos el lente de la creación, ahora el lente de la caída. Dios le había dado al hombre instrucciones claras y precisas acerca de sus límites en el huerto del Edén. Ellos podían comer lo que quisieran menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si se atrevían a traspasar ese límite, iban a morir por su desobediencia. Así que Satanás, noten lo que hace. Satanás obvia la autoridad de Adán y va directamente a Eva para hacer ahora de Eva la cabeza del hogar. Ahora resulta que Adán, que era la cabeza que estaba supuesto a enseñar a Eva las instrucciones de Dios, porque todas las instrucciones que Dios dio en el huerto del Edén las dio antes de crear a Eva, y aún Adán le puso nombre a los animales antes de crear a Eva. Y hermanas, lo primero que hizo Eva después que fue creada no fue criticar los nombres que Adán le puso a los animales. Ahora lo que el diablo está haciendo es colocando a Eva como pastora del huerto del Edén. ¿Ven? El diablo va directamente a Eva para hacer de Eva cabeza del hogar, y es Eva ahora la que instruye a Adán para que coma del árbol. La distorsión. Y es interesante que Pablo usa esa misma historia en 1 Timoteo capítulo 2 para decirnos por qué las mujeres no deben ejercer dominio ni tomar el papel oficial de enseñar en la iglesia, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo que Pablo está diciendo es, noten lo que pasa cuando la mujer asume ese papel, un papel que no le fue dado. Hermanas, eso no denigra a la mujer en absoluto, como no denigra a Jesús el hecho de ser Dios y ser igual al Padre y al mismo tiempo estar sometido al Padre. El Padre es cabeza de Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 11. A veces personas me preguntan, y si las mujeres no pueden ser pastoras y no pueden predicar, ¿qué hacen en la iglesia? Y yo les respondo, lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco predican ni son pastores.
eso no denigra a la mujer. Es un asunto de reflejar un esquema de autoridad que refleja el esquema trinitario. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Es impresionante eso. Hay un esquema en la Trinidad de operación, aunque los tres son igualmente Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y como vemos en el resto del relato, Satanás le estaba ofreciendo a la mujer exactamente lo mismo que le ha ofrecido al hombre desde entonces: conocimiento, placer y autonomía. Ahora es importante que digamos esa palabra en el mismo orden, esas palabras: conocimiento, placer y autonomía, porque no hay nada de malo ni en el conocimiento ni en el placer, siempre y cuando no actuemos como seres autónomos de Dios. El problema no está ni en el conocimiento ni en el placer, el problema está en la autonomía. Ustedes no van a tener más que someterse a la autoridad de Dios y así seréis como Dios. Y todos sabemos el resto de la historia. A Eva le pareció genial desobedecer el mandato explícito de Dios para seguir los dictados de su corazón y de sus sentimientos. ¿No es esa la filosofía de hoy? Sigue tu corazón. No puede ser malo si se siente bien. Sin embargo, tan pronto el pecado entró en el mundo, el hombre y la mujer sintieron vergüenza de sus propios cuerpos. Qué interesante. Dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recuerden que nuestra valía y significado son determinados por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si dejamos a Dios fuera de la ecuación, no tenemos ningún punto de referencia para definir nuestra identidad. Tan pronto el pecado entró en el mundo, el corazón del hombre se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. El hombre comenzó a experimentar envidia, amargura, enojo, codicia, descontento, confusión y vergüenza. Y es en ese contexto en el que podemos entender el problema de la disforia de género, que es como se denomina la patología de no sentirte a gusto con tu sexo biológico. Disforia es lo contrario a euforia. Cuando tú dices que una persona está eufórica, es que está como muy alegre, muy, ¿cómo diríamos? Muy contento, muy... Bueno, la disforia es lo contrario a euforia. Y déjenme decirles algo, hermanos, y por eso oraba al principio que el Señor nos diera un corazón compasivo. Los individuos que de verdad se sienten atrapados en el cuerpo equivocado experimentan una angustia real por causa de su identidad sexual. Es una angustia real. Es terrible que un individuo se perciba a sí mismo como perteneciendo a un género que no encaja con su sexo biológico. Pero la forma de ayudarlo no es aconsejándole a que siga la inclinación de su corazón, porque la realidad es que él es lo que él es, o ella es, independientemente de cómo se perciba a sí mismo o a sí misma. Adán y Eva en el paraíso desearon ser Dios, ¿no es así? Bueno, en cierto sentido, ese fue el primer caso de disforia de género de la historia. Porque ellos quisieron ser lo que no eran. El hombre no es Dios, ni puede llegar a serlo. Era un deseo engañoso. El mero hecho de yo querer ser Dios no me convierte en Dios. Lo que yo desee no impacta lo que yo soy. Adán y Eva no se convirtieron en dioses.
por querer ser Dios. Más bien destruyeron la imagen, distorsionaron la imagen de Dios con la que fueron creados, por ese deseo engañoso. Paul McHugh, profesor de psiquiatría en la Escuela Médica Johns Hopkins, él dice: los hombres transgéneros no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgéneros se convierten en hombres. Todos ellos, incluyendo a Bruce Jenner, vienen a ser hombres feminizados o mujeres masculinizadas. Y luego dice: el tratamiento para ese tipo de personas no debe ser dirigido al cuerpo con cirugías y hormonas, de la misma manera que no tratamos con liposucción temor a obesidad de los pacientes anoréxicos. El tratamiento debe tratar de corregir la naturaleza problemática y falsa de sus presuposiciones y resolver los conflictos psicológicos que eso provoca. ¿Qué tú haces con una muchacha que pesa 90 libras, pero ella se ve gorda? Sufre de anorexia. ¿Le hacemos una liposucción? ¿O la ayudamos a entender que ella tiene un problema aquí? La ayudamos a tratar con su pensamiento. Es exactamente lo mismo que pasa con esas personas que se sienten atrapados en el cuerpo equivocado. El problema de la ideología transgénero es que está llevando a muchas personas a pensar que su cuerpo es irrelevante. De paso, eso es gnosticismo. No importa lo que diga tu ADN, no importa lo que diga tu aparato sexual. Tus sentimientos son los que definen tu verdadero yo. ¿Ven? Los sentimientos subjetivos del individuo vienen a ser el factor determinante para definir tu identidad. La buena noticia es que la historia no termina en Génesis 3. Lo que nos lleva a nuestro tercer lente teológico: la doctrina bíblica de la redención. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete enviar un Salvador, nacido por cierto de mujer, que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque en el proceso él mismo sería herido en el calcañar. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y revertir los efectos de la caída. Mis hermanos, Cristo no vino al mundo para que algún día podamos ir al cielo. Él no vino a poner una agencia de viajes. Cristo vino al mundo, dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, para deshacer las obras del diablo. ¿Ven? Él se encarnó para enderezar lo que quedó torcido por causa de la entrada del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro propio corazón. Hace unos años estaba hablando con una joven que había sido lesbiana por muchos años. Y ella me decía con angustia: yo no sé si alguna vez yo voy a poder funcionar como una mujer. Y yo le decía: perdóname, pero tú eres una mujer. Independientemente de lo que haya sido tu práctica sexual, tú, si te convertiste a Cristo, ya tú no eres lesbiana. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6? Dice: no es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de Dios. Pero luego Pablo añade: y esto erais. ¿Ven? Esto erais. Yo puedo decirle a una lesbiana: tú eras lesbiana. Yo puedo decirle a un homosexual: tú eras homosexual. Porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido purificados en la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la obra que hace Jesús. Y es verdad que la lucha contra el pecado no desaparece en la conversión.
Hermanos, es importante que entendamos eso. La lucha contra el pecado no desaparece necesariamente. Pero ahora podemos identificar esos deseos engañosos como lo que son, distorsiones de la realidad, a la vez que tenemos en Cristo todos los recursos que necesitamos para luchar contra esos deseos engañosos. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros, que quedó distorsionada por causa del pecado. Y aunque esa obra no termina hasta la glorificación, es algo que gradualmente sucede en el cristiano al contemplar en el evangelio la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. Que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Y ahora nosotros todos, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplando su gloria somos transformados. Qué bendición. Hay esperanza. Hay esperanza. Porque la gracia de Dios salva y transforma. Para que podamos funcionar como lo que somos, seres creados a imagen de Dios, con una de dos identidades sexuales: o somos varón o somos hembra, o somos hombre o somos mujer. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Pablo le escribe una carta a Tito en Creta y le dice: mira, Tito, tú debes instruir a las ancianas para que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero escuchen, tú sigues leyendo el texto y Pablo dice en el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ese porque está conectando, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo en los versículos 14 con lo que ha dicho antes. Tito enseña a las mujeres más maduras de la iglesia a que sean maestras del bien y que enseñen con su vida, con su ejemplo, a las mujeres más jóvenes a comportarse como mujeres. ¿Y sabes por qué nosotros ahora podemos comportarnos de esa manera? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es lo que hace la gracia. La gracia salva, pero la gracia también restaura. La gracia salva, pero la gracia también santifica. La gracia transforma. 1 Corintios 1:6, que ya cité: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto heredáis algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay perdón y transformación en Cristo para todo aquel que cree. 2 Corintios 5:17, estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Si alguno está en Cristo, amén. Nueva criatura es. ¿Saben lo que dice el texto literal? Nueva creación es. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Qué glorioso es eso. Qué alentador. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Después de haber expuesto lo que es el Evangelio, las implicaciones del Evangelio en la santificación, no solamente en la justificación, llega a Romanos 2 y dice: ahora pues, hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os adaptéis a este siglo, no se dejen meter en el molde de este mundo, sino déjense transformar por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ven, esto es el Evangelio, pero esto es lo que el Evangelio hace. Pero no solo eso. También tenemos la buena noticia de que algún día todo lo creado será plenamente restaurado a una condición superior a la que tenía Adán antes del paraíso. John Milton, el famoso poeta inglés, es conocido por su magna obra El paraíso perdido, el paraíso recobrado. Pero hay algo ahí que debe ser cualificado, porque si bien es cierto que Cristo recobra el paraíso, nosotros no vamos a volver a donde estaban Adán y Eva. Nosotros estaremos en una condición mejor que la de Adán y Eva, porque ya no podremos pecar nunca más. Se acabó el pecado, se acabó la lucha, se acabaron las tentaciones para siempre. Seremos glorificados. El último lente teológico, la glorificación. Romanos 8. Qué pasaje. Yo sé que este es un pasaje extenso, pero vale la pena leerlo. Dice Pablo: yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, a producir lo que no sirve. Si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en un jardín, saben muy bien que naturalmente en el jardín no crecen gardenias y claveles, sino hierba mala. El mundo fue sujetado a vanidad. ¿Pero para qué? Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo será transformado. Recientemente mi esposo y yo tomamos unos días ahí de vacaciones y pudimos ir al estado de Maine en Estados Unidos. Eso es precioso, precioso. Y uno piensa, wow, la verdad que en el mundo hay tantos paisajes bonitos, pero mis hermanos, cuando nosotros seamos glorificados y el mundo sea transformado, eso va a ser 1000 veces mejor. Yo no entiendo cómo va a ser eso. Decía C.S. Lewis que si nosotros pudiéramos ver ahora mismo a los creyentes de la iglesia como van a ser cuando sean glorificados, nos sentiríamos tentados a adorarlos. Sí, ese hermanito y esa hermanita que se te hace difícil de soportar, va a ser glorioso en el cielo. ¿Saben qué es lo más glorioso que habrá en el cielo? Pastor, las puertas de perlas. No olvídate de eso. Ni es el mar de cristal. Todo eso es simbólico de otra cosa. Lo más glorioso que va a haber en el cielo es Jesús. No olviden, es Jesús. Ahora, ¿saben qué es lo segundo más glorioso que habrá en el cielo? Que todos seremos igualitos a Él. Dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No somos gnósticos. Esperamos la redención de nuestro cuerpo físico. Yo no sé por qué hay personas que tienen una idea súper aérea de lo que será la vida en el cielo. Yo me imagino el cielo concreto. De verdad hay hermanos que creen que se van a pasar la eternidad brincando de nube en nube. Y la única preocupación que vamos a tener es que no se te caiga el arpa.
No. Nosotros vamos a vivir en una tierra glorificada. En esta tierra. No somos testigos de Jehová. Pero los mansos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es una tierra glorificada. Así que olvídate de la nube esa. Pablo dice, ahora gemimos porque, junto con la creación, pero ese gemir mira hacia el futuro con esperanza, porque nosotros tenemos la plena certeza de que al final nosotros seremos librados de todos los efectos dañinos causados por el pecado. No solo en nuestro cuerpo, sino también en toda nuestra personalidad. En aquel día nosotros vamos a reflejar el brillo de la gloria de Dios en Cristo sin nada que pueda empañar ese esplendor, como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Allí no habrá disforia de género. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste. Colosenses 3. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué? Aleluya. Aleluya. Por eso alguien decía que todos nosotros vivimos en un mundo tipo Génesis 3, dañado por el pecado, pero en el que todavía se mantiene el plan original de Génesis 2, mirando con expectativa Apocalipsis 21. Nosotros vivimos en un mundo tipo Génesis 3 que todavía conserva el diseño original de Dios. Él no ha cambiado en Génesis 2, pero dañado, y por lo tanto mirando con expectativa Apocalipsis 21. Todavía experimentamos una guerra interna con los deseos carnales que batallan contra nuestras almas, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, pero sabemos que el día llegará cuando esa guerra termine para siempre. Para siempre. Dice que cuando Cristo vuelva, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Wow. Y dice que los justos, Mateo 13, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Yo creo de verdad que si nosotros miráramos a los hermanos de la iglesia con ojos futuristas, tendríamos menos problemas en la iglesia. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. He aquí, hermanos, los lentes a través de los cuales debemos contemplar la realidad. La doctrina bíblica de la creación, la doctrina bíblica de la caída, la doctrina bíblica de la redención y la doctrina bíblica de la consumación o de la glorificación. Todo lo que se encuentra fuera de ese foco visual no es otra cosa que una ilusión engañosa. Es un espejismo destructor. Y hermano, yo insisto, debemos mirar con compasión a los que están experimentando disforia de género o incluso que han dado un paso más allá y han comenzado un proceso de transformación a través de cirugías, a través de hormonas, para aparentar ser lo que no son. Eso debe llenarnos de compasión. Eso no es motivo de chiste, hermanos. Estos individuos siguen siendo seres humanos creados a la imagen de Dios, aunque distorsionada. Y por lo tanto debemos tratarlos con dignidad. ¿Tú oyes bien? Debemos tratarlos con dignidad. En nuestra iglesia hay un ministerio para predicar el evangelio a las prostitutas. Y en una ocasión, hace unos años, las hermanas
que llevan a cabo ese ministerio idearon hacer una cena de Navidad. Y no dijeron, pastores, miren, tenemos una idea, y es que ese día nosotras nos vamos a sentar con estas mujeres y ustedes los hombres nos van a servir, porque ellas están acostumbradas a que los hombres abusen de ellas. Y nosotros queremos mostrarles todo lo contrario, queremos mostrarles hombres que sirven a las mujeres. Y a nosotros nos pareció muy bien la idea, muy buena. Y me pidieron a mí específicamente que diera un devocional y que le predicara la palabra. Pero cuando yo voy llegando al salón, salió un hermano y me dijo, pastor, déjeme darle advertencia desde ahora. Hay 4 personas allá adentro que son hombres vestidos de mujeres. ¿Qué uno hace con eso? Miren, yo hice todo lo posible, de verdad, por hablarles del Evangelio de Jesucristo sin tener cara de espanto. Esos son los momentos cuando uno tiene que poner cara de gato. ¿Ustedes se han dado cuenta que uno nunca sabe si el gato está contento, está... de verdad, o sea, con el perro tú sabes, pero con un gato, bueno, esos son los momentos en que hay que poner cara de gato y tratar a estas personas como lo que son, personas, y tratarlas con dignidad y tratarlas con respeto y mostrarles compasión. No podemos sacrificar la verdad en aras del amor, eso nunca. Ni debemos sacrificar el amor tampoco en aras de la verdad. Al compartir el Evangelio con estas personas, no debemos olvidar que nosotros también somos pecadores salvados por gracia. Tal vez tú no eres transgénero, tal vez tú no eres homosexual, tal vez tú no eres lesbiana, tal vez nunca tuviste ese problema, pero merecías el mismo infierno. El mismo infierno. ¿Tú te olvidaste de eso? ¿Saben que uno de los problemas que tienen las personas que se convierten de ese mundo de los lesbianas y homosexuales y vienen a la iglesia? Uno de los problemas, y a mí me parte el corazón y me hace llorar, uno de los problemas que tienen esas personas es que muchas veces no encuentran en la iglesia el mismo sentido de comunidad que tenían en sus comunidades gays. Eso es triste. ¿Queremos de verdad que estas personas puedan venir a funcionar como miembros de una iglesia local? Amémoslos. Esto erais algunos. En Corinto habían personas que eran lesbianas, que eran homosexuales y se habían convertido al Señor y habían dejado de serlo, obviamente, aunque tuvieran luchas en su corazón. Pero nosotros tenemos que modelar una verdadera comunidad donde el amor es visible allí. Lo mismo que la predicación de la verdad. Vuelvo y repito, no estamos hablando aquí de aligerar el mensaje. No estamos hablando aquí de dejar de llamarle pecado a lo que se llama pecado. No. Hablando la verdad en amor, dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es la iglesia. ¿Saben qué es lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos? La gran diferencia es que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe. Así que sigamos proclamando el Evangelio con la confianza de que ese mensaje sigue siendo el instrumento poderoso que Dios usa para salvar a los perdidos. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión, y esto es esperanzador, Él sabía
con las cosas con las cuales nosotros íbamos a estar lidiando en esta época. Él lo sabía de antemano. Él sabía que nosotros íbamos a estar lidiando con este problema de la ideología de género, pero todavía tenemos la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, sabiendo de antemano que no importa cuán difícil se pongan las cosas en los años venideros, nuestro bendito Salvador prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras seguimos predicando el evangelio y haciendo discípulos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿saben qué? Y ya estoy aterrizando este avión. No basta con proclamar fielmente el evangelio. Debemos abrazar con gozo y con determinación nuestra identidad sexual como hombres y mujeres creados a imagen de Dios y redimidos por gracia para la restauración de esa imagen que quedó distorsionada por causa del pecado. Solo modelando la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad es que podremos hacerle frente a este tsunami ideológico que amenaza arrasar con todo a su paso. El mundo allá afuera necesitan ver hombres que se comporten como hombres y mujeres que se comporten como mujeres.